Hola. Hola. Ok, déjame buscar audio. Ok. Ahora, ¿me Hola, oyes ya. ahora? Sí, era Perfecto. problema mío que no lo había activado. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué Y lindo conocerlo. Me alegra muchísimo tenerlo con nosotros. Pues de verdad que es un honor, nos honra. igualmente, igualmente. ¿Tiene todo lo que es ¿tiene alguna presentación y todo? No, porque es verdad que habíamos puesto todo el tema del COVID, ¿no? Y eso, lo que pasa es que vamos a cambiarlo un poco, porque aquí ya el COVID lo hemos pasado. Claro. Es decir, ahora ya estamos en periodo de normalidad, ¿no? Es Ujú. decir, entonces yo sí que quería, pues además he estado viendo que habéis hablado con Jesús Sánchez ya del COVID, que habéis hablado Claro. con Fernando Di Bodrio, es decir, yo creo que ahora lo que debemos hablar es un poco, aunque comentemos algo de cuál ha sido la situación del COVID, cómo ha cambiado y cómo lo abordamos ahora a partir en el inicio del periodo de normalidad, cómo lo estamos abordando. Claro, claro que sí. No, y podemos hablar también algo de muy importante. Aquí todavía, ahora mismo es que se terminó el toque de queda, es decir, que estamos entrando a la nueva normalidad y el proceso de los restaurantes todavía no han estado operando, solamente ha estado operando con delivery y takeaway. Entonces, no han abierto sus puertas al público. Entonces, me imagino, ellos están en todo este proceso de protocolos, de implementación de herramientas y demás. Es decir, que una buena orientación acerca de todo lo que, de estrategias, ¿no? ¿Cómo Estrategias. ha cambiado efectivamente, cómo nos ha cambiado el escenario, la estrategia, la competitividad, es decir, los nuevos paradigmas de la necesidad de conceptualizar la oferta actual, porque ahora mismo es Claro. verdad que ya no todo vale, es decir, ha cambiado el modelo y hay que especializarnos en una serie de cosas, ¿no? Claro. Entonces, más que hablar más de eso, lo que vamos es eso. Primero, pues eso, entender que hemos empezado en el periodo de normalidad y cómo nos ha cambiado, ¿no? Es decir, y cómo estamos, nosotros de hecho estamos trabajando lo que llamamos ahora la estrategia de las 4 S. Lo vi, que el tema de la saludable, sostenible, solidario, ese tema. Claro, y luego cada uno cómo lleva su estrategia y el por qué en el COVID se ha creado todo esto. Eso es muy importante que usted lo ponga en punto porque como le voy a dar un tiempo que no es de preguntas, sino para usted poder exponer acerca del tema, que usted lo ponga para poder hablar de esas Claro. estrategias o tendencias de marketing que están utilizando. Eso es, eso es. Y el porqué de cada una y, por ejemplo, sostenibilidad, cómo afecta, qué cosas, qué, salud, todo el tema satisfactorio, cómo ha cambiado todo el tema de cómo generar la satisfacción. Claro, ahora mismo tenemos una serie de procesos con el COVID que el proceso de satisfacción y de experiencia de la gastronomía ha cambiado. Totalmente, totalmente. Y de la mano de una persona como usted, hablar sobre esta experiencia y poder instruir a esas personas que se van a conectar, que muchos son de federaciones también de gastronomía y están vinculados al gremio, pues mejor todavía, que le informe cómo ha variado la experiencia. Ese Eso otro es. punto. Vale, por eso no quería entrar ya más COVID, más COVID. Ya estamos en otra fase, que es la del proceso de cómo abordar la nueva normalidad. Exactamente, porque lo bueno es ya que ellos tengan ya herramientas, que ellos puedan saber inclusive qué protocolos se están usando allá, que son los que normalmente se están usando, que no hay que volverse loco con una serie de protocolos, tú sabes, que lo más seguro no están ni resultando ahora mismo en este momento. Por eso. Vale. Bueno, ya tenemos con nosotros precisamente también a Onicela Valdés, que también pues va a estar con nosotros. Y bueno, lo que vamos a esperar aquí un momentito a que se puedan ir conectando. Tenemos a doña Elena Nunciatini, que está con nosotros también del clúster turístico de Barahona. Ya con nosotros está el señor Diego Olmedilla. Y bueno, vamos a esperar a que se una con nosotros Amilcar Hernández, que va a estar con nosotros.
también. Y Tamá está con nosotros ahí, que se acaba de conectar, así que muchísimas gracias. Entonces, vamos a esperar en breve para nosotros pues, seguir este tema, ¿no, señor Almedilla? Sí, claro. Vamos a hablar sobre el tema de estrategia de marketing, ¿no? Entonces, vamos a darle un minutito, porque todavía no hemos llegado a las 5, ¿no? Para esperar a Milka. Sí, quedan 10, como 7, 8 minutitos. Exactamente. Entonces sería bueno, pues, hablar sobre eso, sobre todos esos protocolos, ¿no? También, más que todo, darle las herramientas a ellos de las cartas digitales, de toda esa implementación, ¿no? Que están pudiendo hacer allá. Porque eso es sumamente importante, porque ellos ahora mismo están aquí en un que no saben bien cómo va a reaccionar el mercado. Ya al menos ustedes han visto cómo ha ido reaccionando el mercado, porque también para ustedes era un signo de interrogación eso. Sí, sí, de hecho, hay muchos locales que ya no han abierto después del COVID. Muchos establecimientos. Es decir, que hay muchos establecimientos que ya han dejado de operar. Sí. Okay. Bastantes. Aquí, y también hablaremos del por qué unos han sobrevivido y otros no. Eso también es importante, porque suponiendo aquí tenemos el caso de un restaurante precisamente que pues cerró y ellos tenían 3 restaurantes y entonces dejó uno en una plaza porque ya tenía un convenio a nivel de ventas con ellos, de ventas, porcentaje por ventas, es decir que a ellos prácticamente no le afectaba mucho la operación. Pero otro lo quitó y entonces lo fusionó. Y así es que muchos están tratando de minimizar costos, que es lo que estamos viendo. Pero ese es el problema, que las empresas al final son muy sencillas, es ingreso menos costes igual a beneficio. Y empiezan por los costos y no por generar ingresos. Exactamente. Entonces, al final, si no trabajas la primera línea, ¿para qué te vas a centrar en la segunda? Efectivamente. El tema para nosotros también de cómo tienen ellos que manejar esos costos también es algo importantísimo. Muy, muy importante. Y para ellos también es demasiado importante el manejo de los costos. Mira, pues, bueno, nosotros, ya que nosotros estamos listos, ¿cuánto falta? Más o menos, nos faltan 5 minutos. Vamos en lo que él se va preparando, ¿no? Señor Almedilla, vamos a esperar las 5 en Sí, punto. sí, no os preocupéis. No os preocupéis, que esperamos. Ahí está la... Ok. ¿Cómo está la federación ahora, señor Almedilla? Bien, no, la verdad que nosotros somos una federación muy, muy potente, es decir, tiene una estructura bastante grande, ahora mismo son unos 68.000 socios. De hecho, nosotros somos de la Junta, es federación de asociaciones, entonces tenemos o asociaciones locales o transversales, ¿no? Es decir, o tenemos la Asociación de Cocineros Chinos en España, por ejemplo, o la Asociación de Cocineros de Paradores de Turismo, o la Asociación de Cocineros, es decir, o jóvenes restauradores, es decir, que aglutinamos a diferentes tipologías de chef, ¿no? Y de cocineros, y tenemos tanto el cocinero empresario estrella Michelin o el que simplemente en plata, ¿no? Entonces, la verdad que la federación la tenemos muy profesionalizada porque está la parte de lobby, pero luego tenemos debajo un tejido empresarial muy importante que es quien mantiene la asociación, con una estructura de casi 90 personas en oficinas. Uy, fantástico.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es verdad que tiene una actividad muy activa, una actividad de valor redundancia con muchísima actividad y con muchísimos programas, ¿no? Es decir, como lo que nos comentasteis de el papel de la mujer en la gastronomía, visteis enseguida cómo tenemos un programa que le llamamos Gastronomía es Femenino con 4 puntos de trabajo, que es visibilidad, planes de igualdad y planes de acoso, por ejemplo. Es decir, que tenemos programas muy desarrollados. Ahora hemos lanzado un proyecto nuevo que se llama Alianza Rural, que es una alianza con todos los agricultores y la gente del campo para poner en valor el producto con los chefs, y está aglutinado por todas las asociaciones rurales de España. Fantástico. Es decir, que hay proyectos muy interesantes y la verdad que es una federación muy consolidada. Con este tema del productor local se está trabajando muchísimo. Tratar de contribuir a la cadena de valor, pequeños productores y demás. Es decir, que mientras se logre esa cercanía, ese contacto más cercano, chef, productor, pequeño productor, pues es la labor de uno, ¿no? Tratar de que pueda llegar más sano, más sostenible, más orgánico a tu mesa. Efectivamente, lo que es el kilómetro cero y el slow food. El problema que tenemos es que al final, por ejemplo, yo qué sé, la asociación del cerdo, del cordero, pues ¿qué pasa? Que al final tienen que adaptar también su producción a lo que necesitamos en cocina. Por ejemplo, no el cochinillo, ¿no? O el cerdo, ¿no? Es decir, oye, no me lo des entero, no sé qué. Es decir, que hay cortes nuevos y evolución en la cocina que ellos no se han amoldado. Claro. Entonces, también es cierto que tenemos que hacer mucho I+D+I con ellos para poner en valor ese producto, porque al final si tú produces un producto y me lo envasas o preparas como no lo necesitamos en cocina, pues pierdes conceptos importantes, ¿no? Es decir, al final lo que decíamos, el cordero tiene muchísimos tipos de corte que son necesarios en cocina, pero que los encuentras en las grandes superficies, pero en cocina no son los mismos. Claro. Entonces, tenemos que trabajar mucho investigación y desarrollo para esa parte, ¿no? Y luego poner en valor el producto, pero para eso tiene que haber una conexión entre productor y del cocina del campo a la mesa. Estamos nosotros precisamente pues en conexión con doña Elena Enunciatini del Clúster Turístico de Barahona, y ellos están trabajando para la zona sur el tema de Slow Food, precisamente con Slow Food Italia. Entonces, ¿cómo está trabajando Italia, cómo está trabajando España en esto? A ver, aquí lo bueno que tenemos es lo que se denomina el mapa de sabores. El turismo gastronómico son 3 variables: el destino, la cocina y el producto local. Entonces, el problema es que para tener una identidad propia, tiene que ser propia la identidad de cada sitio. Es decir, aquí, porque si no, si al final todos copiamos el modelo Italia o el modelo España, o dentro de España el modelo de Extremadura o el de Cataluña, ya no es una ventaja competitiva como destino gastronómico. Claro. Entonces, al final, aquí no hay 2 más 2 nunca es 4. Cada uno tenemos que generar nuestra oferta de destino gastronómico. Claro que sí. Que al final es verdad que los productos de Andalucía o del sur de la isla y del norte no tienen nada que ver, y el tipo de cocina. Pero eso es lo bonito de la oferta gastronómica. Claro. Es decir, si yo voy a ir a Santo Domingo, voy a comer lo mismo que en otra ciudad pues al final no es lo bonito es eso, que jugar con esas 3 variables de el destino, la gastronomía y la cocina. Mira, y eso realmente es el destino gastronómico. Claro. Y es que cada ciudad tiene su destino gastronómico. Totalmente. Copiarlo es como decir, oye, esto funciona, la hamburguesa funciona en Estados Unidos y tiene que funcionar en España. No. Tenemos el bocadillo de calamares. Pues hay que pelear por el bocadillo de calamares. Eso es cierto. No, y más hoy en día que hay tanta diversidad a nivel de nicho de turismo. Es decir, esta es una de las vertientes y se está apostando al tema gastronómico en muchos países y más en España. Claro, bueno, España no somos un gran ejemplo, ¿eh? España podía ser muchísimo más potencia gastronómica y no lo somos. Y no lo somos porque el problema es que en España nadie lidera la gastronomía. Es decir, en España, ¿de quién dependemos? Pues la gastronomía depende de todos los ministerios y de ninguno. Entonces no hay nadie que lidere un plan estratégico.
como ha hecho Perú o como han hecho otros países. Es decir, en España dependemos de industria, porque es tejido empresarial, de turismo, porque es turismo gastronómico, de sanidad, de agricultura. ¿Y quién lo lidera? Nadie. Entonces, entonces, a pesar de eso, es que no tenemos ni plan estratégico ni nada. Si en España lo hiciéramos bien, y hubiera un plan estratégico y alguien fuera la cabeza visible que lo liderara, sería fantástico. Bueno, nosotros queremos, señor Olmedilla, pues ya comenzar formalmente, porque tenemos aquí a Milka Hernández con nosotros, tenemos a Alfonsina, tenemos a Onicela Valdés, bueno, que estamos en esta conferencia con usted. Y vamos a darle las palabras a Milka Hernández, que es directora de promoción nacional del Ministerio de Turismo, una apasionada de la industria turística nacional, ha sido reconocida por organizaciones nacionales e internacionales y, bueno, muy querida por la prensa local e internacional. Adelante, Milka. El audio. Ahí. Ahí, ¿tienes tu audio? Sí, está el audio. Hola, okay. Buenas tardes. Gracias, Luisa, por la invitación. Gracias a don Diego, pues, por estar compartiendo sus conocimientos con tantos profesionales que están interesados en lo que es la reconexión con lo nuestro y sobre todo, pues, el resurgir de los negocios turísticos post estado de emergencia. Fíjate, realmente para nosotros es muy necesario como República Dominicana este tipo de conferencias, ya que nos encontramos en un panorama en el cual pues ha cambiado el escenario, ha cambiado pues la psicología del consumidor. Estamos hablando de que ahora los turistas te van a exigir una serie de atributos que antes no entraban en el juego. Antes se hablaba solo de calidad-precio y ahora se habla de calidad, seguridad sanitaria, precio. Y la única forma de que con tan poca posibilidad de dar oferta todos podamos comer un poco del pastel, va a ser específicamente a partir de las estrategias mercadológicas. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias a los demás panelistas y a los invitados que nos acompañan. Un fuerte abrazo desde República Dominicana y vamos manos a la obra. Muchas gracias, Milka. Vamos ahora entonces a comenzar con el señor Diego Olmedilla, que el señor Diego Olmedilla es autor del libro Field Marketing y del arte de seducir al consumidor, coautor de Cómprame y Véndeme, y por supuesto también es miembro del Top 10 Business Management y profesor en diferentes escuelas de negocio. El Diego Olmedilla es actualmente CEO de A Plus Gastromarketing y director general de la Federación de Cocineros y Reposteros de España. Así que vamos a recibir al señor Diego Olmedilla. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de compartir este momento con todos vosotros en un país tan bonito y tan maravilloso como es República Dominicana y al que tenemos especial cariño, ¿no? Yo, pues bueno, la verdad que hablar un poco de cuál es la situación y cómo ha cambiado el contexto de la gastronomía en España y cómo la está cambiando en general, ¿no? La verdad que hablar de gastronomía en España hay que entender que es una de nuestras principales fuentes de ingreso. Para que tengáis una dimensión de lo que suponen los bares y restaurantes en España tenemos 420.000 bares y restaurantes frente a 25.000 farmacias. Wow. Es decir, mirar qué pedazo de dimensión y supone el 7% del Producto Interior Bruto, ¿no? La gastronomía. Es decir, estamos hablando de un sector muy, muy, muy estratégico. Un sector muy estratégico que da trabajo a 1.700.000 trabajadores. Es decir, por lo tanto, cuando llega el COVID y paraliza el sector, porque el gobierno lo primero que hizo fue obligar a cerrar todos los establecimientos Horeca, de bares, restaurantes, cafeterías, etcétera, pues claro, fue una situación de muchísima crisis por todo lo que conllevaba detrás, ¿no? De estructura de trabajadores, etcétera, ¿no?
Entonces se empezaron a hacer ERTEs y se empezó a trabajar un poco cómo abordar ese periodo de COVID, ¿no? Tuvimos diferentes fases, yo creo que también como en República Dominicana, ¿no? Donde la primera fase tuvimos como una parte principalmente de realizar delivery takeaway. Todos los restaurantes empezaron a hacer delivery takeaway. Situación que, volvemos a lo de antes, es decir, no todo el mundo puede hacer delivery takeaway. Es decir, los locales no están preparados y de repente la gran solución gastronómica es como me pongo a hacer delivery y voy a empezar a servir mucho, ¿no? O hacer takeaway. Y eso fue un verdadero fracaso y frustración para muchos hosteleros, porque lo más importante en el canal Horeca es que no todo es café con leche para todos, como decimos aquí. Es decir, de los 420.000 puntos de venta Horeca hay muchísimas clasificaciones. No es lo mismo un bar que un bar-restaurante, que un restaurante ticket medio de 30 euros, que una estrella Michelin, que un bar de polígono de zona de trabajo industrial de menú. Es decir, un restaurante de restauración organizada o una franquicia. Es decir, que al final lo más importante de todo es que empezamos a hacer cosas que no valía para todos los establecimientos. Entonces, eso lo que hizo que en situación de crisis incluso algunos se hundieran más todavía, porque se pusieron a hacer infraestructuras de crear plataformas de takeaway o de delivery sin estar preparados, sin haber adaptado sus cartas. Porque al final dicen, no todas las cartas valen para este tipo de formatos, ¿no? Entonces, lo que hicimos de pasar de esa fase, dijimos, fue aprovechar el COVID para empezar a trabajar lo que es las necesidades de digitalización de los restaurantes. Nos dimos cuenta que el COVID lo que nos había ayudado es acelerar todo el proceso de digitalización. Entonces empezamos a trabajar la huella digital, porque el problema que teníamos en Horeca, en España, y estos son datos que os van a sorprender a todos, es que de los 420.000, los puntos de venta no estaban digitalizados. Es decir, tenían como mucho un terminal de punto de venta para cobrar y para coger las comandas o los pedidos para la cocina, pero más allá no había nada. De hecho, el hostelero o el dueño del local estaba comprando los pañales o la comida de su casa por Amazon, pero el punto de venta no. Wow. Y eso era un problema. Entonces es verdad que con el COVID, cuando todos nos vamos a nuestras casas y tenemos que empezar a comunicarnos de forma online, lo primero que nos encontramos es que los locales no están nada digitalizados. Luego explicamos por qué no estaban digitalizados, porque parece una gran contradicción, ¿no? Es decir, un país europeo, no sé qué, que solo el 12% tengan cuenta de correo electrónico. Wow. Que la principal central de reservas, que no sé si conocéis el Tenedor, pues puede tener 14, 15.000 restaurantes de los 420.000. Es decir, era un sector nada digitalizado. ¿Por qué? Porque, claro, en cada esquina, claro, si estamos hablando de que hay 420.000 puntos de venta, es que casi hay un establecimiento Horeca por cada 1.000 habitantes. Entonces era un local muy físico de pasar por la calle y entrar. Entonces lo primero que nos encontramos con el COVID desde el punto de vista de marketing es que tenemos que acelerar, si queremos salir de esta, tenemos que acelerar la digitalización. Punto número 1. 2, tenemos que definir la oferta gastronómica, porque claro, la gente dice, yo tengo o creo un producto de takeaway, ¿vale? Pero ¿y cómo van a conocerte? ¿Y cómo te vas a diferenciar? Porque, claro, lo que nos está pasando con el COVID es que la gente está reduciendo costes para no cerrar, pero no está trabajando en generar la primera línea, que es la de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? No, yo voy a intentar reducir costes, No, cuando lo que tenemos que ver, cómo voy a generar más ventas y a partir de ahí ver los costes, ¿no? Es decir, que el COVID lo que nos ha hecho es que empieza a mover el sector, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos el plan estratégico de las 4 S. A raíz del COVID empezamos a hablar de un plan estratégico de las 4 S. Y es que la gastronomía tiene que ser saludable, la gente busca salud ahora mismo y seguridad. Seguridad dentro de todos los procesos del COVID y temas de salud, es decir, ya no busca cualquier producto, busca productos que sean cercanos, de proximidad, con un alto valor natural. Todo el tema de salud, es decir, la S de salud, la S de sostenibilidad,
¿vale? Tenemos que ser sostenibles, y en el concepto de sostenibilidad, ¿qué se trabaja? Pues trabajamos desde qué comprar, lo que hacíamos antes de costes, es decir, cómo generar cocinas con stock cero, porque si yo no sé comprar bien, al final voy a tener muchas mermas y voy a tirar mucho producto. Es decir, todo el tema del trash cooking, es decir, o cocina de aprovechamiento, es decir, lo que no he vendido hoy, ¿cómo lo puedo aprovechar mañana con otras recetas? Todo el tema de gestión de desperdicios, que no se produzcan mermas, porque al final estamos en un concepto donde la gente no ha tenido para comer y hemos tenido que hacer mucha labor solidaria. No podemos permitirnos generar desperdicios en los restaurantes cuando la gente no tiene para comer. Todo el tema de ahorro energético, todo el tema de reciclaje, es decir, que trabajamos la sede de la sostenibilidad, es decir, hemos hablado de salud, sostenible, solidario, lo que decíamos antes, es decir, es verdad que la gastronomía se ha volcado muchísimo, y satisfactorio, la parte de experiencia, porque no olvidemos que nosotros cuando vamos a un restaurante o a un bar o a un destino gastronómico buscamos mucho más que comer, es la satisfacción, ¿no? Es una experiencia, porque si fuera a comer por necesidad, no vamos a un restaurante, paramos en una gran superficie o en una tienda de conveniencia y compramos el pan o lo que necesitamos en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estamos haciendo es generar esas 4 S's. Y a partir de ahí, el COVID nos ha hecho trabajar en estos 4 ámbitos de forma acelerada. Los repito para que los tengamos: la gastronomía tiene que ser saludable, sostenible, satisfactoria, toda la parte de experiencia, y solidaria. Entonces, dentro de estos 4 conceptos empezamos a trabajar, ¿no? Todo el tema de satisfactoria, pues empezamos ahí, lo que hablábamos antes, vamos a empezar a trabajar todo lo que es la experiencia, ¿vale? ¿Y la experiencia desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de que empiezan a generarse un descontrol de qué es Horeca. ¿Qué es Horeca? Porque tú vas a una gran superficie y no sé en República Dominicana actualmente, pero tú ya puedes coger la comida para llevar, lo que llamamos productos de cuarta y quinta gama. Pero es que ahora los restaurantes también hemos creado una categoría que son comercios con degustación. Tú puedes llegar, te compras el pescado y te lo llevas a casa o te lo hacen allí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que generar? Tenemos que generar esa experiencia. Y esa experiencia la dividimos en 2 formas. Una primera forma, que es el mundo online, ¿vale? Que el COVID, como decíamos, nos ha acelerado toda la digitalización. ¿Por qué el canal Horeca no es un sector digital? Y yo creo que en República Dominicana nos pasa lo mismo. Pues muy sencillo, porque si ni los grandes productores de la gastronomía y de la restauración llegan al restaurante, es decir, ni los cerveceros, es decir, llegan al bar y al restaurante y van con muchísimos productos, ¿cómo va a llegar una empresa de tecnología? Es imposible. Es decir, cuando van a un restaurante va el que vende la cerveza, el que vende el café, el que vende la comida. Entonces, si no llegan estos grandes fabricantes y tienen que llegar a través de distribuidores multimarca y multiproducto, es imposible que llegue una empresa de tecnología, porque no tienen esa capilarización. Pero es que además las empresas de tecnología, cuando llegan, te llegan vendiendo una solución parcial. Oye, yo te vendo el wifi social del local, o te vendo la central de reservas, o te vendo las redes sociales, o te vendo... Es decir, ni siquiera te venden una solución global. Entonces el hostelero se vuelve loco. Porque, claro, tiene muchísimas soluciones que no se integran entre sí, no le permiten hacer una estrategia de digitalización en el local, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Pues se plantea intentar unificar esto y que tengan un solo proveedor y crear un sistema de distribución como el que se ha creado con la alimentación, desde el punto de vista de gastronomía, porque así sí que se puede hacer una estrategia digital y digitalizar el local, porque es verdad que es fundamental, porque ya la gente ya no llega físicamente, ahora hablamos de la puerta digital, ¿no? De hecho, hoy en día, con el COVID, yo ya como tenemos limitados los aforos, yo salgo buscando un punto concreto con mi sitio ya reservado.
porque me puedo jugar el no poder ir a cenar esta noche. Entonces eso ya lo hago, busco el restaurante online, veo las reseñas, hago la reserva, veo más o menos la carta. En algunos sitios tenemos hasta limitados los tiempos, porque si no son de cena, si es solo de tomar la cerveza, no podemos permitirnos que un comensal esté toda la tarde con una presidente vestida de novia encima de la mesa toda la tarde, ¿no? Es decir, necesitamos que haya rotación, porque el coste de estar con 4 mesas con una sola cerveza, pues es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que las primeras fases de la venta ya se hacen online sí o sí. Pero claro, si se hacen online y no estamos preparados para la digitalización porque los proveedores no llegan y encima no hay una estrategia, nosotros lo tenemos que resolver y se lo tenemos que dar al hostelero. Entonces lo que hacemos ahora es hacer una huella digital desde la federación. Por lo que decíamos antes, no todos los locales son iguales, no todo el mundo tiene por qué hacer delivery, no por todo el mundo tiene que hacer takeaway, no todo el mundo tiene que tener un wifi social, no todo el mundo tiene que tener una página web con una central de reservas. A lo mejor la central de reserva la tienes que tener en las redes sociales, pero además las redes sociales no todas son buenas ni son malas. Hay buenas utilizaciones y malas utilizaciones. Cada una tiene su público objetivo y te permite hacer unas cosas. Entonces, por eso es importante que el hostelero tenga clara la estrategia que tiene que hacer antes de contratar nada. ¿Vale? Y ese es el tema de la digitalización y el mundo online, que ahí lo trabajaremos antes de que llegue, la experiencia durante el momento, ¿vale? Pues cómo hace el pedido de la comanda, las cartas digitales. Sabemos que por el COVID está prohibido actualmente, por temas de seguridad, tener publicidad en un lugar de venta físico. No podemos tener table ten, no podemos tener cartas en papel, tiene que ser digital con códigos BIDI, porque claro, si la gente está tocando las cartas, transmitimos el virus. Entonces lo que tenemos son códigos BIDI o diferentes soluciones de carta digital para que las puedan ver los comensales. Entonces hemos hablado del previo, cómo hacemos que lleguen a nosotros, cómo durante el establecimiento pues tenemos las cartas con códigos BIDI, tenemos que puedan desde el propio móvil hacer el pedido de la comanda, 2 Coca-Colas con un plato, o lo que queramos pedir, incluso pagar desde el móvil. Es decir, que lo que intentamos es que dentro del propio local, el momento de consumo, el contacto físico sea el menor posible. Y luego está el post. ¿Y el post cuál es? Pues trabajar los diferentes momentos de consumo cuando se pueda, o bien el takeaway o el delivery, o incluso como incentivo para que vuelvan otra vez a mi local. Ir ampliando los momentos de consumo de esos clientes y las repeticiones según vamos ampliando los aforos. ¿Vale? Porque eso es importantísimo, ¿no? Eso desde el punto de vista del online. Pero desde el punto de vista de experiencia en el offline, importantísimo, que nos pasa a muchísimos compañeros, definir tu oferta gastronómica. Yo siempre le digo a los hosteleros, defíneme en una frase de qué es tu restaurante. Qué pregunta más sencilla, ¿verdad? Pues os diría que un porcentaje altísimo, pues no doy comida, ya, pero defíneme tu restaurante. Porque lo bueno y bonito que tenemos en hostelería y en gastronomía es que ninguno somos competencia del de enfrente. Quien piense que el restaurante de al lado suyo es competencia está equivocado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que crear es comunidad de gastronomía para que la gente salga y consuma. Pero todos los días comer caviar cansa. Todos los días comer garbanzos cansa. Todos los días comer arroz con pollo cansa. Pues hay momentos de consumo para todo. Hay días que irás a un restaurante mejor porque tienes una celebración, otro día querrás arroz con pollo, otro día... Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente salga a consumir, lo que llamamos consumo fuera del hogar. Pero si conseguimos crear esa cultura y tú tienes un ADN, porque al final no vas a conseguir ni pretendas que todos los clientes vayan mañana, tarde y noche a tu restaurante. Es imposible. Porque nos cansamos, porque nos gusta la variedad. Entonces, nosotros lo que tienes que crear es red con otros restaurantes y trabajar en comunidad para que la gente consume en los restaurantes. Porque no somos competencia, en serio. Y que lo vea así está equivocado de sector. Por lo que decíamos antes. Y quedaros con la frase, comer caviar todos los días cansa.
o comer todos los días garbanzos. Es decir, que no es un tema. Entonces, importante definir cuál va a ser, conceptualizar nuestra oferta. Porque si tú no sabes definir tu oferta, no vas a saber comunicarlo, ni vas a poder captar el público objetivo. Y el proyecto más maravilloso del mundo, si no sabemos a quién dirigirlo, se queda en nada. El más sencillo triunfará, pero tenemos que saber en qué consiste. ¿Y cómo podemos conceptualizar nuestra oferta de restaurante? O bien por el tipo de local, bien puede ser por el tipo de carta que tengo, bien puede ser por la materia prima, bien puede ser porque quiero que prevalezca el chef, bien porque prevalezca la sala. Es decir, tenemos muchísimas razones o formas para poner una identidad a nuestro negocio y trabajar esa oferta y trabajar esa experiencia. Porque si no, no saldríamos a vivir porque la gastronomía, lo que decíamos antes, nosotros le llamamos, que igual lo he dicho, porque es conquistar la cuota de estómago. Al final la gente come y tiene una capacidad de comer X. Y al final yo lo que quiero es que se lo gasten en nuestros locales y no en sus casas o en otro tipo de locales. Y quiero conseguir la cuota de estómago. Entonces, cuanto más trabajemos esa cuota de estómago, pues más ingresos tendremos a nosotros. Pero es importantísimo tener definido qué tipo de local somos. Y si es definido, ¿a qué público objetivo vamos? Pues lo que decíamos antes, es un público local, es un público de barrio, es un público internacional, es un público... Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado aquí? Que prácticamente de los 420.000 puntos de venta Horeca que tenemos, que calculamos que un 30% ya no van a abrir. ¿Y cuáles son los que no van a abrir? Pues los que les iba mal durante el COVID. Es decir, a los que iban un poco sujetos con pinzas y sin una estrategia clara, pues claro, el COVID ha acabado de aterrizarlos. Los que iban bien se están llenando. Se han vuelto a llenar porque tenían clientes y estaban esperando a que pasara esto para ir otra vez a encontrarse con sus amigos a esos sitios. Los que no tenían una definición son los que han desaparecido. Nosotros decimos, yo digo mucho que el COVID nos ha servido, es decir, estábamos nadando en una marea alta y cuando bajó la marea se vio que nadaba desnudo. Pues eso es un poco lo que nos ha pasado, que al final quien tenía una buena estrategia, una definición clara de negocio, lo hemos pasado mal, pero seguimos ahí peleando. Los que no al final son los que han desaparecido, ¿no? Entonces, en lo que es la experiencia, eso decíamos, es decir, definir la estrategia online, con lo que hemos dicho, del previo, durante el establecimiento y el post, y en el off, definir nuestra tipología de local y nuestra oferta gastronómica. ¿Vale? Eso desde el punto de vista de experiencia. Desde el punto de vista de sostenibilidad, lo que hemos hablado. Es decir, es importantísimo y ahí sí que trabajamos. La sostenibilidad nos aporta muchísimo valor. Muchísimo valor. De hecho, hoy en día la gente está dispuesto a ir antes a un restaurante sostenible que no. Y eso nos ayuda a poner en valor muchísimas cosas, desde nuestra cultura gastronómica por los productos los food y de proximidad, desde lo que hemos dicho antes, aprender a gestionar cocinas con stock cero. Es decir, ¿qué tengo que comprar yo en mi restaurante y qué voy a vender? Si nos damos cuenta, no es ni más ni menos que gestionar un almacén en condiciones. ¿Qué productos voy a tener frescos? ¿Cuáles no? ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué no tengo que preparar? ¿Cuál es la estructura de mi carta? ¿Cuál es el pareto de mis productos? Es decir, de mi carta, ¿cuáles se venden más y cuáles se venden menos? Entonces, eso es sostenibilidad. ¿Vale? Es decir, eso es importantísimo. Luego también enseñar al consumidor, y esto es importante, es decir, yo creo que en República Dominicana tenéis una cultura mayor en esta parte más que los europeos o los españoles, y es que la gente se acostumbre a llevar lo que queda en el plato a su casa o lo que queda de la botella de vino. Eso lo hacen mucho los americanos y nos chocaba, es decir, porque al final ese producto, es decir, si te ha quedado media ración en el plato, hay que enseñar al consumidor que se lo lleve y que lo aproveche, porque es que eso hay que tirarlo, si no. Es decir, estamos en un momento de la sociedad donde la gente ha pasado hambre y donde tenemos que ser conscientes que la comida no se puede tirar y que la han pagado y que en la cocina se tira.
porque no es higiénico ni mucho menos el desarrollarlo, ¿no? Que es un poco el tema. Y todo el tema de reciclado, ¿no? Es decir, fundamental el vidrio, envases ligeros, etcétera, etcétera. Y es verdad que todo el COVID lo que nos ha hecho es como acercarnos más a esta parte sostenible y saludable, ¿no? Que es un poco el proceso, ¿no? Y luego otra cosa importantísima y que tenemos que hacer ahora es que, y que es importantísimo, es el hecho de definir perfectamente a quién vamos a vender. ¿Vale? Es decir, nosotros hemos hablado de las 4 S, pero también estamos, si analizamos las famosas P's del marketing, que todos conocemos, ¿no? O que hemos oído hablar, la de producto, precio, promoción y distribución, ¿no? Es importantísimo que veamos también cómo estas P's han evolucionado con el COVID. ¿Vale? Es decir, porque ahora la parte de producto, ¿vale? La parte de producto, al final, todos los productos son iguales. Es decir, si antes yo decía, tenemos una presidente vestida de novia, y una presidenta vestida de novia será igual en un local a pie de playa que en un hotel. El tema es cómo rodeo yo a ese producto y le pongo en valor. Porque no te va a costar lo mismo esa cerveza. Primero el producto, a qué público objetivo y cómo se lo voy a presentar, aunque el producto sea el mismo. Por eso tenemos que tener tan claro cuál va a ser mi tipología de cliente. Entonces el producto será el mismo, pero vamos a ver cómo lo presento según a quién me dirija. El precio, pues igual, ¿a qué estructuras de precio me van a soportar? Lo que decíamos antes, una presidente en un semáforo valdrá un precio, en un colmado vale otro precio, en un restaurante la Lincoln vale otro precio y al final estamos hablando de la misma cerveza. Pero nosotros como consumidores no nos sorprende haber pagado una cantidad en un sitio y otra cantidad en otra. ¿O no es verdad? Entonces, pues eso, ¿a qué segmento voy y qué estructura de precio me van a soportar? Y nos hemos tomado una cerveza en el semáforo un precio, en el colmado otro y en la Lincoln en otro local a otro precio. Dices, pues al final estamos dispuestos, el precio es a quién voy y en qué momento de consumo y a cómo me va a soportar, ¿no? La publicidad y distribución, lo que hemos dicho antes, es decir, ¿a quién voy? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Cómo hago las campañas online? ¿Cómo va a ser físicamente? ¿Vale? Es decir, y luego la publicidad y el punto de venta es fundamental también. ¿Cómo va a ser esa experiencia? Entonces vemos cómo también las P's se han cambiado a definir el público objetivo. El problema que hemos tenido en gastronomía es que todo valía. Y ahora cada vez es más competitivo, ¿no? Que es un poco esa situación, ¿no? Que es un poco por donde hemos ido, ¿no? Y luego, pues eso, hay que reinventarse. Otra cosa importantísima, los momentos de consumo. Nosotros abrimos un local y ese local lo que tenemos que intentar es cómo genero el mayor momento de momentos de consumo. Porque claro, si es un local que solo se dedica a dar cenas o su fuerte cenas y fines de semana, tengo que establecer una estrategia de cómo lo voy a llenar de lunes a jueves y en momentos a lo mejor del mediodía o de tarde o de desayunos. Entonces es importantísimo también establecer estrategias de cómo al final el local te va a costar lo mismo si está cerrado o si está abierto, si solo das cenas o das cenas, comidas y desayunos. Sí, entonces tenemos que ir viendo, cada vez trabajamos más las tipologías de negocio pues, que van cubriendo todos los momentos de consumo. Ejemplo, una oportunidad que se nos ha abierto ahora mismo en España. Gracias al COVID, porque el COVID está dando muchas oportunidades también de nicho. Y tenemos que verlo así. Nos ha pasado esta situación. Tenemos 2 opciones, o tirar para adelante o sentarnos en casa a llorar. Y tenemos que tirar adelante, porque tenemos que salir todos adelante, y más como sector. Entonces, por ejemplo, el COVID nos ha abierto una oportunidad muy interesante, y es que en España sabéis que vivimos por y para el fútbol. Somos futboleros, es decir, tenemos una liga de fútbol fantástica y es el deporte nacional. Pues resulta que con el COVID se ha reanudado la liga y no podemos ir a los estadios, se están jugando los partidos a puerta cerrada.
Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar nuestras terrazas y convertirlas en estadios con las televisiones de pago. Y que la gente vaya con sus amigos a seguir viendo a su equipo tomando esas cervezas en nuestras terrazas. Un momento de consumo que tenemos que explotar. Y estamos trabajando lo que denominamos bares futboleros, ¿no? Entonces, claro, de todo tenemos que intentar ver ese nicho de oportunidad, como es el de los bares futboleros. Claro, ahora estamos viviendo momentos de consumo en los bares que antes la gente se iba a los estadios. Y claro, el fútbol es un momento pues, de verlo con amigos, de estar tomando la cerveza. Tenemos terrazas grandes que ponemos pantallas y podemos ver el fútbol. Es decir, por eso digo que el COVID también, hasta que se vaya adaptando, pues podemos ir trabajando en momentos de consumo también totalmente diferentes, ¿no? El turismo, importantísimo, ¿no? El posicionar. Ahora tenemos que trabajar un turismo local, porque los extranjeros no van a venir de España. Es decir, porque nos han vendido como es un país que no hemos gestionado bien el COVID, las fronteras ahora las van a abrir, pero no tenemos conexión, vivimos del turismo. Entonces, estamos haciendo campañas para fomentar el turismo local. ¿Y el turismo local qué quiere? Pues se está yendo al interior. Nuestra Andalucía es turismo alemán, inglés. El turismo nacional pues busca otras cosas, busca comer bien, es decir, además se va a gastar más en el ticket medio de comida porque valora más nuestra gastronomía. Pues entonces tenemos que, pues hay que fomentar el turismo local, las casas rurales, ya no el turismo de playa sino el gastronómico. Es decir, que en ese sentido es importante, ¿no? Y luego crear muchos conceptos de red, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, y es importante trasladar que en nuestro sector es un sector de generar comunidad, de trabajar todos juntos por lo que decíamos, ¿no? Que unos no son competencia de otros, son todos complementarios. Y os he dado así una visión muy, muy rápida, ¿no? Yo ahora espero que, la verdad que es difícil en 20 minutos, ¿no? Intentar posicionar todo lo que es una estrategia y todo lo que va afectando, ¿no? Pero sobre todo es eso, intentar ver esas oportunidades, adaptarnos y sobre todo, más importante, la gastronomía tiene que ser de nicho, no puede ser generalista. Claro que sí. Ese sí. Mira, nosotros queremos, señor Almedilla, pues iniciar ahora lo que es el tema de algunas preguntas. Antes de nosotros, pues seguir con los panelistas que tenemos, queremos preguntarle a usted, ¿qué puede aportar una buena gestión de redes sociales a un restaurante? Pues mira, importantísimo, por una sencilla razón, que es una forma de conectar con el consumidor. Y lo que decíamos antes, las cosas que no se cuentan no existen. Las encuestas, es decir, tú puedes tener el proyecto más maravilloso del mundo, que si no lo vendes, es normal que eres capaz de comunicarlo y venderlo y funciona. Por eso yo les digo a la gente, tenemos que hacer las cosas fáciles, sencillas y duplicables. Claro, claro que sí. Tenemos escaparates para comunicar, la gente no va a venir a mi local. Eso es muy cierto. La gente es activa, no es pasiva. Eso. Y entonces, y más ahora, con las restricciones de aforo, con las restricciones de oferta, la gente le da miedo salir y estar dando vueltas por la calle, va a lo que le interesa, ¿no? Salgo para ir a la oficina, salgo para ir a la compra, no sé qué, busca lo que decía antes doña Milka, seguridad. Y la seguridad pasa por ir muy dirigidos. Y entonces el consumidor, las primeras fases de la venta, la de buscar el local, la va a hacer online. Tú no estás online, no vas a aparecer. Y eso es importante. Y luego otra cosa, en el mundo online tenemos otro problema y es que hay que profesionalizarlo. Porque nos encontramos que no, es que las redes las llevo yo a ratos. No, es que las redes me las lleva mi sobrino. Pero tu sobrino sabe, no, pero él tiene redes sociales. No, lo que decíamos antes, es una estrategia detrás
porque no hay redes buenas ni redes malas. No, es que yo solo estoy en Facebook. Bueno, depende de tu público objetivo, porque hay público objetivo que funciona mejor en Twitter, otro en Facebook, otro en Instagram, otro en TikTok, que está pegando muchísimo en Europa. Es decir, es que hay tantas redes sociales. Y luego las redes sociales, otra cosa importantísima, tienen que tener un call to action. Es decir, ¿por qué yo siempre pregunto, ¿tienes central de reservas? Y me dice la gente, sí. ¿Dónde la tienes? En la página web. ¿Cómo que la página web? Ponle en las redes sociales. Porque si yo veo una foto muy bonita de un plato de tu restaurante, voy a reservar en este sitio. Lo que no puedo hacer es coger, me apunto la URL de tu página web, me voy a la página web, entro, busco... No, tenemos que facilitar los pasos. Entonces, tenemos que ser muy coherentes en hacérselo fácil al consumidor, ¿no? Claro. También las redes sociales nos sirven pues, para generar tráfico, para dar a conocer nuestra oferta y también para generar seguridad. Es decir, si yo grabo un directo de cómo mi chef está trabajando en la cocina y cómo está haciendo los procesos limpios, cómo doy seguridad, cómo hemos hecho la limpieza antes de abrir, etcétera, etcétera, pues la verdad es que eso nos va a facilitar. Es decir, es que es una forma de comunicación. Es fundamental que la gente tenga redes sociales o estrategias de online. Vamos nosotros ahora... Porque también digo antes, no... ¿Sí? Vamos nosotros ahora a presentar a Milka, para que Milka tiene unas preguntas precisamente para usted. ¿Qué preguntas tenemos para el señor Olmedilla, Milka Hernández? No tiene el audio. Tenemos que abrir el audio. Ya está, disculpen, que esto de querer ser prudente a veces no se pasa. Me encanta que usted conozca también el estilo dominicano. Y yo que viví por 11 años en España, de hecho estudié Dirección de Empresas Turísticas en el Instituto de Empresa, con lo cual conozco tanto de la parte académica como de la parte de haber vivido lo que es la gastronomía española y todo lo que usted está diciendo. Veo que efectivamente el panorama dominicano nos muestra que Dominicana es un país resiliente desde el punto de vista de la actividad gastronómica. De hecho, del sector turístico, lo primero que se ha podido levantar un poco y sacar un poco la cabeza han sido los restaurantes, que han transformado su oferta y desde que le dijeron que podían abrir, han empezado con el delivery y la recogida. Sin embargo, cuando usted habla del tema de la digitalización, es algo que honestamente me preocupa mucho porque aquí, aunque en la capital estamos un poco actualizados, en los pueblos sí que hay muchos retos y muchas cosas por hacer, así como la parte de la oferta de gastronómica pues definida. Por ejemplo, yo en España, mi suegra tenía un restaurante que era especialidad bacalao. Usted busca aquí un restaurante que la especialidad sea bacalao, o por ejemplo en Madrid había uno que me encantaba, La Sacristía. Eso tú no lo vas a encontrar. Y aquí, por ejemplo, haciendo un país que está de cara al mar, tú encuentras pocos restaurantes que solo tú vayas, lo único que tú vayas a comer sean mariscos. Entonces, eso puede ser una oportunidad. Aquí tenemos a Elena Anunciatini de la provincia de Barahona, que es una provincia de cara al mar, que esperamos que también pues lo tome en cuenta. Fíjese, aquí se ha estado dando pinceladas de lo que va a ser el protocolo de apertura de hoteles y restaurantes. Todavía estamos a la espera de que salga en los próximos días, ya que el día primero pues se va a abrir ya en lo que es el sector turístico. Y se ha estado hablando de hacer cooking show para dinamizar el aspecto de la comida y eliminar paulatinamente o totalmente el tema del menú del menú que se ha hecho normalmente aquí en República Dominicana, que es que la gente, pues, en vez de tener plateados como en España, aquí todo el mundo, pues, va y se sirve la comida. Entonces, a mí me preocupa cuán sostenible puede ser el tema del cooking show y siendo algo tan delicado, donde deben haber tantas normas de seguridad, si eso no sería un riesgo, ya que el cooking show es más exigente que un buffet. El buffet también, es verdad que todo el mundo te puede manipular la cuchara y eso, pero si en el proceso del cooking show, con un fallo que se dé, grabado en el momento, porque la gente va a estar grabando, va a estar todo el mundo, ay, el cooking show,
puede traernos problemas. ¿Cuán sostenible puede ser ese sistema? ¿Y qué han hecho los hoteles españoles que ya han abierto con el tema de restaurantes? Yo sé que ustedes son muy poco dados al restaurante buffet, pero ¿cómo se podría hacer para irse manejando eso? Porque estamos hablando que aunque empecemos con un volumen pequeño ahora mismo, la tendencia de los restaurantes dominicanos es de un volumen muy amplio. No. Bueno, es verdad que primero, los protocolos son más sencillos de lo que parecen. Es decir, estamos muy asustados con los protocolos, pero al final es un tema de limpieza y de repetición de limpieza, ¿no? Es decir, pues eso. Mirad, una de las cosas que nos está pasando ahora, y esto os lo quiero trasladar porque supongo que os pasará lo mismo, porque al final somos de carácter latino, los dominicanos y los españoles, somos muy, muy parecidos en carácter, es que los restaurantes y los hoteles están cumpliendo muy bien la operativa del COVID, de procedimientos, porque al final lo tenemos que hacer y es el limpiar antes, después de cada servicio limpias, que la comida, pues eso, los cubiertos estén separados, la comida tapada lo mayor posible, etcétera, etcétera. Y ¿sabéis el problema principal que nos estamos encontrando? Con el consumidor, que no respeta. Es decir, exacto. entonces nosotros empezamos una primera fase de formar muchísimo al canal Horeca y veíamos que nuestros asociados lo cumplían muy bien y estaban muy concienciados, pero por vender ese concepto de seguridad porque al final nosotros tenemos procesos de limpieza siempre, los PCCCP, ¿no? Es decir, nosotros al final, cómo manipular la comida, cómo tienen que ser los procesos de limpieza. Nosotros somos, la higiene y la seguridad alimentaria está en nuestro ADN como hosteleros. Pero nos encontrábamos que los consumidores le decíamos, oye, tienen que guardar distancia de seguridad, no pueden entrar al baño de 3 en 3, cada vez que entren al baño no sé qué, no pueden, tienen que esperarse, no pueden sentar. Es decir, pues, ¿cómo tienen que operar en el takeaway? Pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros no pueden coger la comida, tenemos que dejar el consumidor el que no cumplía. ¿No? Eso es un punto. Es decir, no nos preocupemos tanto por los procesos del COVID de nuestros compañeros de la hostelería, porque la verdad que ya veréis cómo lo van a cumplir muy bien. Porque estamos acostumbrados a tener procedimientos, ya que damos de comer y es un riesgo a cumplirlos todos muy bien. Es decir, nos encontramos con que era más difícil educar al consumidor que al propio sector, ¿no? Lo digo por esto enlazándolo con todo el tema de los buffets. Porque, claro, ahí el problema es, yo que estoy haciendo el show cooking o cómo he puesto la comida o cómo se va a comportar el consumidor, ¿no? Porque al final las bases son muy claras. Es decir, hay que intentar poner la comida de tal forma que no estén tocando unos con otros. Es decir, que la comida no puede estar a la vista. Tenemos que intentar que esté envasada o separada lo más posible. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es hacer un ABCD de qué productos, por ejemplo, la bollería, pues oye, la tenemos que hacer envasada. Yo la pondré en un buffet, pero cada una tendrá su bolsita. Es decir, de momento. El tema de carnes y eso, pues sí, la haré en el momento y la entregaré. Es decir, tampoco vamos a variar mucho más. Es decir, lo que sí que tenemos que ver es cómo evitar eso y cómo, sobre todo, hacer el flujo de la gente. Y entonces haremos un mix entre lo que es show cooking, lo que es producto que tengamos envasado, productos tapados con campanas y servicio en mesa. Y eso nos va a permitir el minimizar contactos. Y eso va a depender del ABCD de la carta y de los productos que tengamos, ¿no? En desayunos será más fácil, por mayoría, y en comidas pues tenemos que ver cómo hacerlo. Entonces, en lugar de sacar la bandeja completa de la ensalada y ponerla en el buffet, lo que haré será sacar barquitas individuales. Entonces, cada uno ya no se sirven con la cuchara en la barca, sino cada uno coge su recipiente individual. Entonces, ahí ya no tienen que tocar nada ni manipular nada. Y si encima lo ponemos con una campana, pues más higiénico todavía. De tal forma que levantas la campana o la abres y cojo mi barca individual con mi ensalada, con mi porción de ensalada.
Además, eso va a evitar que haya muchos desperdicios porque los buffets la gente se sirve más que de lo que come, ¿no? Van con esos platos tan enormes que dice, y esas combinaciones de las judías con la ensalada, con el pescado, con no sé qué, que dice, y le falta echarle el helado encima, ¿no? Es decir, vamos a optimizar lo que es el consumo y el consumo racional. Entonces, la única diferencia es que en lugar de ponerlo en bandejas para servir, pues en la misma bandeja iré poniendo raciones individuales en su envase desechable. Aquí, antes de continuar con Milka, con la próxima pregunta, decimos aquí en la gente del chat, Aura Domínguez nos dice que justamente que bueno, que en verdad es así, que en Granada, que ella está en Granada y que todo el mundo está en las terrazas y en los lugares juntos. Claro, efectivamente, nos va a pasar eso, que ahora nosotros estamos haciendo campañas de información y concienciación al consumidor cuando van al canal Horeca, porque luego lo que no queremos es que se piensen que el canal Horeca o los restauradores somos los que estamos fomentando el contagio del COVID. Es decir, cuando nos encontramos eso. Entonces, ahora estamos haciendo muchas campañas en los establecimientos de poner carteles de por favor guardar la distancia, por favor no se siente en una mesa si antes no la hemos limpiado, espere, porque cada vez que se sienta un comensal tenemos que ir a desinfectar. Pues cada vez que la gente se levanta uno y se están tirando a... Pero un momento que tengo... Es decir, tenemos que educar al consumidor, ¿no? Ahí va mi siguiente pregunta. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros como restaurantes, ir educando a nuestro consumidor? Como ya bien has dicho, previo a la llegada del consumidor, gracias a la digitalización, pues se informa, entra a la página del Instagram del restaurante, a la Facebook, a las redes sociales. ¿Cómo podríamos ir haciendo? Tal vez poner pantallas, no sé, ¿qué se te ocurre o qué entiendes que podríamos hacer? Que no sea tampoco de muy gran costo, porque date cuenta que aquí hay una parte importante de restaurantes que no tienen recursos con los cuales ponen gastarse mucho dinero para ahora mismo hacer grandes inversiones, que es otro problema que tenemos aquí. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es dárselo paquetizado a todo el mundo, es decir, hemos hecho carteles, hemos hecho GIF animados, hemos hecho que al final, y lo hemos distribuido a todo el mundo de forma gratuita. Que al final hacer 10 o 12 GIF animados, de hecho, esto encantado de compartirlo con todos ustedes, ¿eh? Es decir, que estos tipos de carteles, encantado de mañana mandarlos por mail, se los mandamos a doña Luisa y que los podáis adaptar y decir que tenemos que... Esto se trata de compartir conocimiento, es decir, que luego los podéis adaptar, pero que nosotros se lo damos todo hecho. Acordaros, nuestra filosofía es que todo tiene que ser fácil, sencillo y duplicable. Así mismo. Tenemos, lo recibimos y tenemos otra pregunta, Milka, para finalizar. Ya solamente lo que tú nos mandes lo vamos a pasar a la red de instituciones turísticas, en donde hay ahora mismo 14 clústeres, y lo vamos a pasar a los clústeres mayores también. Así que esperamos con ansia toda esta información y muchas gracias. Claro que sí, y toda información que nos pasen, pues nosotros se la suplimos tanto a las personas que están con nosotros como a ustedes también. También tenemos ahí que Madeline Peláez, de Fedoga y destacada chef dominicana, pues nos levantó la mano. Vamos después de nosotros presentar a Unicela y Unicela hacer su pregunta, vamos también por supuesto a darle permiso a Madeline a que pueda estar con nosotros. Pues le quiero presentar a todos ustedes a Unicela Valdés, una gran profesional de los medios de comunicación, comunicadora, productora de televisión de hace muchos años. Bueno, no todo el mundo conoce esa gran productora de televisión que es, pero es tremenda haciendo su trabajo. Es una bloguera de viajes, periodista y relacionadora pública. Y hoy me permito presentarles a todos ustedes a nuestra destacada y queridísima profesional, Unicela Valdés. Gracias, amiga, gracias por el cariño, eso es recíproco. Bueno, vamos inmediatamente en materia, un honor, la verdad, hemos aprendido mucho en este tiempito aquí con usted, señora Medilla. Y bueno, como viajera, quiero preguntarle de repente, ahora mismo es lo que se está recomendando, cada quien, ustedes en España tienen la posibilidad también de tener fronteras en Europa más cerca, que pueden desplazarse vía terrestre, y nosotros aquí estamos llamando también a hacer turismo interno, conocer más la isla, etcétera. Entonces, pero eventualmente la gente va a comenzar a viajar y sabemos que la gastronomía en España es uno de los puntos más fuertes, es marca país, y cuando se habla de ir a España no solamente se piensa en ir a visitar museos o castillos o monumentos, sino también a comer muy bien.
En este sentido, usted decía que la gastronomía ha ido variando, ha ido adaptándose en esta nueva etapa. Quizás ya no todo se permite como antes. Cuando el viajero comienza a ir a España nueva vez a hacer turismo, ¿qué va a encontrar diferente? Por ejemplo, esta tendencia, o mejor dicho, esta costumbre tan chévere de ir de tapas o de pinchos, esto va a afectar un poco, va a cambiar un poquito la presentación, lo que ustedes van... ¿cómo de cara al turista que vaya a disfrutar de la gastronomía, qué va a encontrar de diferente o a qué se tiene que adaptar? Bueno, no va a variar mucho la gastronomía como tal. De hecho, las tapas seguimos haciéndolas, los pinchos también, la barra de pinchos en el País Vasco. De hecho, el País Vasco, que, bueno, el pincho y la tapa, para la gente que no lo sepa, la tapa es una forma de comer en España muy social. De hecho, España es de los pocos países en el mundo que tiene lo que es una barra. Y se come en la barra, es decir, para los que habéis venido en España, la tapa es algo muy cultural. Es decir, porque se come de pie, apoyados en esta barra, se comparte la cerveza y los pinchos. Se llama pincho en el País Vasco y en el resto de sitios tapa, ¿no? Y además tiene su historia. Es decir, hacemos un pequeño matiz de... porque la tapa es algo muy personal, que ¿sabéis de dónde viene la tapa? Pues la tapa... ¿lo sabéis, no? ¿O el nombre de tapa? No, ilumínenos. Ilumino. Pues bueno, la tapa surge y se llama tapa porque se cogía el plato de cerveza y como estabas de pie, no tenía sitio para cogerlo de comer. Entonces, al mismo tiempo, para que no entraran las moscas y eso, se tapaba con un plato el vaso. Entonces ponías el vaso, encima se ponía el plato con el pincho. Y entonces lo comías y lo dejabas. Claro. Y eso es la tapa. Muy bien, no sabía. Sí, por eso se llama tapa. Pero es una forma cultural de vivir los bares. Es decir, de hecho, somos el único país que tiene barra. Es decir, desde el punto de vista de oferta gastronómica no va a cambiar. Al contrario, cada vez es más rica, porque estamos potenciando, por ejemplo, nosotros como Federación de Cocineros y Reposteros de España, como primicia, el miércoles firmamos una asociación que se llama Alianza Rural con todos los productores del campo y los cocineros. Genial. De hecho, el miércoles nos juntamos con la Asociación de Agricultores de Toro de Lidia. El toro de Lidia lo conocéis solo por los toros. Es decir, pero es un producto gastronómico español potentísimo. ¿Por qué? Porque es un animal que se cría de forma natural en la dehesa y la carne es súper sostenible, súper buena, y no todos los toros van a la plaza de toros, también es carne de comer, ¿no? Entonces ahora lo que se está trabajando muchísimo es mejorar la oferta gastronómica y la experiencia, ¿no? Es decir, lo que decíamos, el turista que venga aquí va a seguir teniendo una oferta gastronómica muy buena, unos estrellas Michelin que está haciendo accesibles a todo el mundo, que eso es impresionante. Es decir, tenemos unos estrellas Michelin buenísimos y antes, pues claro, tú ir a comer una estrella Michelin tenía un menú de 200 euros, 250 euros por persona. Pero claro, ahora está mal visto incluso socialmente, yo como directivo que invita a mis clientes a comer a un restaurante de 250 euros. Es decir, y es un mercado muy de turista. De hecho, estrella Michelin, sabéis que Michelin es una empresa de ruedas y la 1, la 2 y la 3 estrellas va en función al viaje. No, ¿sabéis? Bueno, una estrella, un restaurante 3 estrellas es aquel que tú te organizas el viaje para ir a ese restaurante, donde el destino gastronómico es el restaurante, como decía antes. Es decir, yo viajo solo para ir a ese restaurante, por eso es un 3 estrellas. Un 2 estrellas es que yo viajo a la ciudad, pero soy capaz de desplazarme para ir a ese restaurante. Y una estrella Michelin es que, igual que voy al Museo del Prado, voy al restaurante de Iván Muñoz. Yeah. ¿Y un 7 estrellas como Martín Berasategui, por ejemplo? Bueno, pues un 7 estrellas, realmente Martín Berasategui tiene 7 estrellas, pero lo máximo que se da son 3 por restaurante. Ya. Entonces él tiene 7, pero no es en total. O tenemos el grupo Robusson, que tiene 52 estrellas Michelin. Ya. Entonces, pero como máximo en un restaurante se dan 3.
No hay ninguno que tenga 4 o 5, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, el COVID lo que ha hecho es que, claro, el turismo no viene, el turismo internacional, y tampoco se pueden gastar la gente, porque ya socialmente, primero por un tema económico, que lo hemos pasado muy mal y que estamos justos económicamente, pero es que además, aunque pudieras, es que socialmente no está bien visto en las empresas. Pues ahora los estrellas Michelin han tenido que amoldar su oferta a otro tipo de menús. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora gente que no podía ir a comer una estrella Michelin han adaptado su oferta a otros bolsillos. Por ejemplo, eso es una ventaja. Gente que nunca hubiera podido plantearse ir a una estrella Michelin, ahora podrá ir, ¿no? Antes de nosotros continuar con otra pregunta, don Isela Valdés, quisiéramos decirle una pregunta que hay en el chat con Itamae, y dice que si han surgido datos de que exista la posibilidad de que desaparezcan las estrellas Michelin. ¿Es cierto eso? No. A ver, yo no soy de Michelin y no puedo hablar en nombre de Michelin, ¿eh? Pero bueno, las estrellas Michelin, Michelin no va a desaparecer, ni mucho menos, y las estrellas no. Lo que sí que puede pasar, y ha pasado, que algún restaurante estrella Michelin con el COVID ha cerrado. Pues porque no la ha podido sostener, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un restaurante, ahora mismo se me ha olvidado el nombre, perdonadme, pero hay una estrella Michelin en Madrid, por ejemplo, que ha cerrado. Con una estrella Michelin, pero ha perdido la estrella porque ha cerrado. Pero estrella Michelin no va a desaparecer y es un modelo que funciona, ¿no? De hecho, Michelin lleva muchísimos años haciendo la guía, ¿no? Claro. Además, Michelin es importante, es decir, hablamos de... es admirable como una empresa que no es de gastronomía, sino de ruedas, ha posicionado tanto la gastronomía, que es otra de las cosas, y perdonadme que me vaya, pero viene a cuento de que en gastronomía están muy interesados muchísimas tipologías de empresas. Por ejemplo, los bancos, pues la gastronomía es un centro de transacciones económicas brutal. Las empresas de seguros, las empresas de coches, por ejemplo, mirar qué interesante, que aquí estamos moviendo mucho en España. Las empresas de coches, todas hacen anuncios de cómo comprar el Citroën Cactus o el coche X. Pero no hay casi campañas de vehículos industriales o B2B. Sin embargo, nosotros en España tenemos 420.000 hosteleros que van al mercado, que hacen catering, que hacen... Entonces, somos un sector muy interesante no solo para los proveedores de comida, sino para cualquier empresa de cualquier sector. Y de hecho, mirar Michelin como siendo una empresa de ruedas, cómo se ha posicionado en gastronomía, porque no dejan de ser una empresa de ruedas. Exacto. Vamos a la última de aquí para continuar con Unicela, y dice Madeline Peláez que nosotros como país caribeño rico en gastronomías diversas y playas hermosas, el todo incluido de los hoteles va a disminuir. ¿Cuál sería la seguridad para nuestros visitantes? Un servicio a habitaciones. Parece que sería esta pregunta para Milka Hernández. Esta pregunta, Milka. Mira, es importante lo que dice Milka, ¿no? Es decir, hay un momento que para sacar mayor dinero al turista, es decir, hay que venderle gastronomía. Si queremos elevar el nivel de turismo, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, y nos ha pasado en España, de hecho, siempre el turismo al principio creó restaurantes, los buenos restaurantes estaban dentro de los hoteles. Al principio. Después los sacaron fuera. ¿Por qué? Porque el restaurador decía, el hotel decía, no, yo vendo noches. Y ahora ya veréis cómo vamos a volver a otra etapa de, oye, de volver a meter la alta gastronomía dentro de los restaurantes. ¿Por qué? Porque al final las habitaciones se llenan, pero claro, ¿qué pasa con el todo incluido o qué pasa con el turismo de España? Que como vienen tantos turistas, las habitaciones las tengo ocupadas. ¿Cómo hago para que se gasten mayor dinero en mi complejo? Con oferta gastronómica. Entonces lo que tenemos que hacer es, vale, tú tienes el todo incluido, pero tenemos que ver qué ofertas gastronómicas podemos poner dentro de los hoteles para que se dejen más dinero. Hacer un mix. Es decir, oye, pues vale, tú tienes el todo incluido, pero te vamos a montar un restaurante gastronómico que no está incluido y que ya verás como todos, si están 7 u 8 días, un día irán a comer ahí.
Pero tenemos que hacer que con la oferta gastronómica se deje mayor dinero en nuestros hoteles y en nuestro país. Vamos nosotros ahora para continuar con la próxima pregunta de Onisela Valdés y luego continuamos con la pregunta de Madeline Peláez, que ahí está levantando la mano. Continuamos contigo, Onisela. Bien. Diego, ¿qué usted les recomendaría a las empresas gastronómicas de aquí, restaurantes, bares, para que mantengan no solamente la fidelidad, sino la empatía con sus clientes, para que se mantengan como viva la llama por ellos, ¿no? Le digo porque hemos visto como muchos se han renovado, se han reinventado, usted mismo habló de que surgen nuevas posibilidades y está en la habilidad de cada quien de hacerlo. Entonces, aquí hay muchos lugares de gastronomía que tienen muy buenas estrategias de marketing y también digitales. Ahora bien, cuando se traduce a la realidad, como todo ha cambiado, de repente el plato que tú te ibas a comer en un ambiente X se vio de una forma tal, no es lo mismo cuando tú lo pides a un delivery y te llega de repente y puede que la sensación ya no sea igual, te digan, no, hombre, yo voy a mejor a meterme cocinera, voy a coger un tutorial y voy a hacerlo yo este pescado en mi casa. Entonces, ¿cómo hacer? Estoy oyendo como una voz, ¿se oye la pregunta? Estoy oyendo como un feedback. Ok. Sí. ¿Qué hacer para que ellos puedan mantener esa calidad y mantener también a los consumidores, a los clientes satisfechos? Claro, mira, es importante que lo que ofrecemos, lo que recibe el cliente y lo que percibe coinciden. ¿Vale? Y luego lo que decíamos antes, entender que el delivery o el takeaway, el delivery no es tirar, llego y te tiro ahí la comida ni nada. Es decir, es trabajar un buen envase, cómo hago la experiencia, cómo cuando lo abro juego con esas emociones. Que no llegue frío. Con esos sentidos, que no llegue frío, o si llega frío porque no voy a hacerlo bien, le doy unas instrucciones de cómo lo tiene que regenerar. Es decir, vale, imaginaros que va a llegar frío. Dices, bueno, es que no soy capaz de tener, es que la distancia no, es que va a llegar frío, porque si va en la moto y va no sé qué, es que va a llegar frío. Pues bueno, no pasa nada si yo cojo o imagínate y te mando con un folletito o un flyer o un volanteo de cómo regenerarlo. O más bonito todavía, que te llamo por teléfono y te digo, ¿tienes la comida ahí? Métela en el horno a 180 grados un minuto. Es la experiencia. Es decir, lo que ofrecemos, lo que recibimos, y al final son pequeños detalles. Es decir, que no te lleguen en un envase estándar del supermercado, que vaya con una personalización, que sea una experiencia, lo que decíamos antes. Es decir, porque no son las grandes cosas que hacemos, sino las pequeñas. Y eso es importantísimo. Al final, aunque sea delivery, tiene que ser algo trabajado, no es llegar y te lo tiro, porque al final no es una experiencia. Es decir, si tú has pedido comida para cenar con 4 amigos en tu casa, en ese restaurante, quieres que sea algo maravilloso, ¿no? Quieres que sea, y entonces se puede hacer perfectamente. Eso número 1. Es decir, lo que ofrecemos, lo que recibe y lo que percibe es diferente. Y como nadie hace esa pequeña diferenciación y al final... te llama el chef y te dice, Onisela, ¿lo has recibido ya? ¿Lo vas a preparar? ¿Te doy indicaciones? ¿O te dice cómo emplatarlo? Es decir, y te manda el dibujo de coge tu plato y ponlo aquí, haz esto, no sé qué. Estás generando una experiencia nueva, ¿no? Sí. Porque al final en gastronomía participan 4 sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto y el oído. ¿Sabéis cuál es el que prevalece en gastronomía? El oído. A ver, el oído. Pues, obviamente el gusto. Pues no, el olfato. El olfato. ¿Habéis oído alguna vez esa frase de, uy, no me sabía nada porque estoy constipado? Hacer un ejercicio, coger un poquito de azúcar y echarle canela. O alguna cosa de estas. Cogéis la cucharita de azúcar, la metís, hacéis así, la metéis en la boca y cuando haces así, llega el sabor de la canela. Es el olfato. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final si yo te llamo y te digo, oye, mira, el food pairing de este plato es, pues tú has pedido la carne y dices, pues mira, ponle esta guarnición, porque las recetas, ¿cómo se hacen? Con un plano
de la línea olfativa de ese producto con otros productos. Entonces, mirar qué bonito si simplemente te digo, esta carne la puedes acompañar con esto, con esto, con esto, con esto, con el food pairing, y te estoy ayudando a que tú termines el plato y te lo personalices. Es decir, se pueden hacer tantas cosas y sin coste. Eso por un lado, experiencia. Y dos, importantísimo, ¿cuántas veces vamos al supermercado o a algún sitio y han recogido nuestros datos? ¿Saben las veces que hemos ido a comprar? El del banco, el no sé qué. ¿Cuántas veces nos han recogido datos y se han puesto en contacto con nosotros los restaurantes a los que has ido? Muchísimo. Ninguna. A mí y no, eso, no me ha pasado. no, ni a ti, ni a mí, ni al otro. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Perdón, aquí en República Dominicana hay una cadena de supermercados que cuando usted va y le preguntan, ¿usted encontró lo que buscaba? A mí me pasó, por lo menos cuando ellos lo abrieron, que está en una plaza cerca de la casa de mis padres, y me llamaron, mire, ya llegó el producto que usted quería. Muy bien. O sea, que aquí está... Pero muy bueno, Wow. muy extraño. Tuviste mucha suerte. Tengo muy buena experiencia. Pero mirar en un restaurante, poner que sea pequeñito, que entren 40 comensales al día, que es muy pequeño, que eso es, cualquiera lo hace más. 40 comensales por 20 días, ¿cuánto es? 800, ¿no? Por 4 semanas, mirar toda la gente que pasa por un restaurante y qué base de datos de contactos para luego decirles, vente que tenemos un no sé qué, los martes te invitamos a no sé cuánto, que es cuando no tengo a nadie, no sé qué. Es decir, si al final tiene que ser así y no lo hacemos. Fíjate, Diego, yo en España tuve la oportunidad de ser la encargada comercial en Telepizza. Yo fui encargada comercial para 3 tiendas de Telepizza. Eso fue cuando hice la primera maestría ya. Y una de las cosas que hacíamos, y yo siempre les recalco a la gente en las charlas que le damos, es el tema del seguimiento, el CRM, ese seguimiento a esa relación con el cliente. El saber cuándo cumplen años, saber cuántos hijos tienen y estar atentos. Eso te puede generar un flujo de cash flow constante. Y tenemos que, aquí hay que trabajar mucho todavía el small data y el big data para nosotros poder pues encauzarse a un buen nivel a lo que es la oferta gastronómica dominicana, que como tú bien conoces es muy amplia y variada. En verdad que eso es otro de los grandes retos que nosotros tenemos, esa relación con el cliente. Pero mira, incluso más para allá. Es decir, vamos a algo muy básico. ¿Qué significa CRM? Customer Relationship Management. Es una forma de gestión basada en mantener la relación con el cliente. No estamos hablando ni de software, ni de ciencia ficción, ni de tecnología. ¿Y eso por qué se produce? Por lo que hemos dicho antes, que yo tengo un producto y voy a buscar a quién venderle. ¿Venderle a quién? Al cliente. Tengo un precio y voy a ver a qué cliente voy para ver qué soporta. Cliente. Al final, las 4 P's que han girado al cliente. Por eso hay que hacer CRM. Ni más ni menos. Y luego es importante porque cuando hablamos de fidelización, la fidelización no existe. Es decir, seamos realistas, conseguir fidelizar a la gente es imposible. Lo que es importante es que la fidelización es una escalera donde vamos subiendo a gente al estado del cliente. Hay veces que le subiremos a gente que no. Lo primero que tenemos que hacer con el establecimiento que es que me conozcan. Si no saben que existe mi establecimiento, no van a venir nunca. Una vez que hemos conseguido de que lo conozcan, ¿qué será el siguiente sitio? Que lo prueben. Porque, claro, si no, tú lo puedes conocer, pero no haber ido a comer a él, ¿no? Entonces, primero, que lo conozcan. Después, que lo prueben. Una vez que lo han probado, ¿cuál será el siguiente escalón? Que estén satisfechos. Porque, claro, si han venido, lo han probado, pero no están satisfechos, no podemos ir al siguiente, que ¿qué es? Que repitan. Una vez que han repetido, ¿qué es? Que lo que llamamos la cuota absoluta y cuota relativa, y es que si salen, que la mayor parte de las veces de consumo sea conmigo, y luego, por último, que me traigan otros clientes. Habrá gente que no lo subamos arriba, pero importante, porque no es lo mismo la comunicación que yo tengo que hacer al que me conozca que al que tiene que repetir. Tenemos otra pregunta, Onicela, para Diego Olmedilla. Es todo por el momento por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí tenemos, seguimos con Onicela y vamos a hacerle una pregunta a Diego Olmedilla. Ahora, tenemos por aquí a Ross, precisamente de la Academia de Gastronomía. Él dice que en un restaurante aquí por primera vez, mira, pues le tomaron los datos a él. Muy Así bien. que
Muy bien, algo muy interesante. Y tenemos ya la pregunta, vamos a darle paso a Madeline Peláez. Vamos, Madeline, vamos a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta al señor Diego Olmedilla. Muy buenas tardes y gracias, señor Diego, por estar entre nosotros. Yo tengo una duda y dos preguntas. Una duda que puede ser respondida porque yo tengo entendido que las estrellas Michelin se le dan al chef, porque sin el chef, independientemente del restaurante, quien lo asume es la persona que hace el plato o hace la propuesta gastronómica por lo que se le entrega la estrella. Entonces, se pierde en medio de una pandemia, en una crisis, pueden perder lo obtenido sin estar dentro de sus manos el que pierda esa oportunidad de ese galardón. Bueno, vuelvo a decirlo de antes, yo no soy de Michelin, pero hay algunas cosas, pero bueno, comento, la estrella Michelin no es del chef. La estrella Michelin es del restaurante. De hecho, tú tienes un chef con estrella Michelin, se va ese del restaurante y sigue teniendo la estrella Michelin el restaurante, pero no el chef. Ok, perfecto. Entonces, eso es, a ver, perdona, eso es importante porque el Michelin, y vuelvo a decir lo mismo, yo no soy de Michelin y los criterios de valoración Michelin los tiene muy establecidos y muy procedimentados, pero un restaurante estrella Michelin no solo se da por la cocina, sino por el servicio en sala, sí, por la experiencia en el local, es decir, se valora todo, el sumiller, etcétera, etcétera. Entonces, es un error el pensar que, es un error que caemos todo, ¿eh? Es decir, una estrella Michelin, un cocinero estrella Michelin, cuando sale de ese restaurante, él ya no él ha participado, pero la estrella Michelin sigue en el restaurante, no es del cocinero. Perfecto. Entonces, la pregunta, me imagino que esos viajes en Europa suelen ser esos viajes de mochila, porque la gastronomía siempre es de calle, independientemente de los restaurantes exquisito y buenísimo, pero suele uno a encontrar más gastronomía de calle. Ese menú va a variar, va a disminuir por el tema de contaminación y de o algún cruce de contaminación cruzada, que uno pueda, el tema de las 4 horas de zona roja, eso va a disminuir el tipo de menú a menos cantidades y menos propuestas. Y otra pregunta, ¿tienen ustedes algunas normas legales, algún protocolo gubernamental? Porque tengo entendido que cualquier comensal puede demandar un restaurante por haber sido contagiado por coronavirus. Bueno, a ver, son varias preguntas, ¿no? Sí. Es decir, primero importantísimo, se habla mucho de estrella Michelin y yo quiero trasladar que en España hay como 1000 y pico estrellas Michelin, perdonad el número que ahora mismo no me lo sé de memoria, pero creo que son 1100, una cosa así, y hay 420.000 restaurantes en España. ¿Qué quiere decir eso? Que los estrellas Michelin son el 0,5% de toda la gastronomía, que al final es una representación muy pequeña. Es decir, es como decir que la Liga de España de fútbol solo la juega Messi, cuando hay equipos de todo tipo y eso. Es decir, es verdad que es una representación importante, pero que, vamos, que lo que os decía, 1000 y pico estrellas Michelin a 420.000 establecimientos. Mirar la dimensión. Es decir, la gastronomía española es mucho más rica, ¿no? Otro tema, el tema de comida de mochileros, de menú, etcétera. Lo bueno que tiene la gastronomía española, y era lo que decíamos antes, que es importante que hagáis también en República Dominicana, es crear una clasificación de tipología de locales Horeca. Porque lo que decíamos antes, esto no es café con leche para todos. Es decir, no es lo mismo un bar que un bar-restaurante, que un restaurante de menú, que, es decir, nosotros tenemos establecidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 tipologías de locales. Dentro de lo que es la restauración hay 12 tipologías de locales. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, claro, tampoco afecta a todo. Es decir, dentro de tantas tipologías de locales, dentro del canal Horeca, pues claro, lo que es una oferta gastronómica para el mochilero la va a seguir encontrando.
Es decir, porque al final es tal el universo y tipologías que hay tipo de gastronomía para todo tipo de turista. Para el que va solo con la mochila y quiere su bocadillo y su cerveza, como para el que quiere un plato combinado, como al que quiere un menú. ¿Vale? Es decir, que va a seguir teniendo su oferta gastronómica y muy ampliada, ¿no? Que eso es un poco el tema, ¿no? Y luego la tercera pregunta era el tema de las denuncias por el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿Algún protocolo? Si ustedes tienen algún protocolo que pueda conformar a todos los empleados, dueños de restaurantes, para que eso no de hecho, suceda. sí, hemos hecho protocolos y hemos hecho manuales, que también si queréis lo podemos compartir, pero protocolos de todo tipo, desde cómo actuar cuando recibimos la mercancía, cómo actuar para limpiar, cómo actuar en todos los sentidos, que yo también he encantado de compartirlo con ustedes. Hemos hecho un manual donde se tiene en cuenta todo, el protocolo en el takeaway, el protocolo en el delivery, el protocolo en la terraza, el protocolo, porque no es lo mismo un protocolo en la terraza que en el salón de dentro, o en la barra del bar o en las mesas, o lo que decíamos, el protocolo de cómo recepcionar a los proveedores, el protocolo de cómo posicionar la mercancía, el protocolo de cómo formar a los recursos humanos. Porque aquí hay otro tema y es, claro, yo guardo el protocolo. Aquí en España hay una cosa muy, muy nuestra que es la comida de familia. Es decir, antes de empezar el servicio, a las 12 o así come junto todo el personal. Pues cómo tiene que ser el protocolo del personal. Cómo se tiene que cambiar la uniformidad. No pueden entrar de 2 en 2 en el vestuario. Cómo tienen que dejar la ropa. Cómo se la tienen que quitar. Es decir, todo eso lo tenemos escrito en unos manuales. Nosotros tenemos esos manuales que nos lo hizo llegar Pepa y se lo vamos a pasar a ellos, precisamente para instruirlos. Bueno, Pepa, para quien no la conozca, es la presidenta de Facile, Pepa Muñoz. Tenemos la suerte de tener una gran presidenta que es Pepa Muñoz. Gracias. Madeline, pues tenemos, esa es ¿te sientes que se te ha contestado tu pregunta? Sí, no, perfecto. Gracias, porque es que estamos en un tiempo que nadie conoce lo que está sucediendo y estamos haciendo topaditos en las nubes grises. Bueno, Madeline, hay una cosa que es importante y es que para tranquilizaros, en la misma situación estábamos nosotros. Quiero decir, lo bueno que ahora lo hemos vivido y podemos compartirlo con vosotros de lo que nos ha pasado y lo que no, pero la situación en España era la misma, no sabíamos por dónde andar, ¿no? Y además mucho miedo. Claro, y por la indefinición que teníamos con los gobiernos y esto y lo otro. Es decir, lo bueno es que nosotros ya hemos pasado, vamos como una fase o dos por delante por tiempo, ¿no? Entonces, pero lo que sí que quiero tranquilizar a todo el mundo del canal Oreca de Gastronomía de República Dominicana, que la situación que tenéis también la teníamos nosotros, ¿eh? Que lo único que os podemos trasladar que vamos como una fase o dos por delante y lo hemos vivido, pero la situación era exactamente la misma. Os quiero tranquilizar en ese sentido, ¿eh? Vamos a levantarnos. La angustia que tenéis la hemos tenido nosotros también, ¿eh? Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Madeline, por tus preguntas. Y vamos ahora inmediatamente, pues tenemos con nosotros a Alfonsina Conde. ¿Está ahí Alfonsina con nosotros? Bueno, Alfonsina. Perfecto, la tenemos ahí. Déjame, nosotros queremos presentar a Alfonsina Conde, proviene de una familia de publicistas, es propietaria de la agencia digital eBusiness y es CEO de uno de los medios gastronómicos digitales de mayor referencia en la República Dominicana, que es Gourmet RD. Así que vamos a recibir a Alfonsina, quien tiene algunas preguntas para el señor Olmedilla. Gracias por asistir, Alfonsina. Gracias. Yo le puedo decir que mi experiencia en este periodo de COVID, de estos 3 meses y medio, en mi página de Gourmet y como comentarista gastronómico, he recibido muchas personas que están en un mercado emergente de comida casera, digamos, más que restaurantes. Muchas personas que están abriendo pequeños negocios para poder subsistir y me lo han hecho llegar para degustar con muy buena calidad, muy buen servicio a la puerta de tu casa, lo cual también comentaba en el chat, ha ayudado a los deliveries
que en un momento no eran tan populares, ahora se ha volcado una popularidad por Uber, Uber Eats, Globo, increíble aquí en República Dominicana, porque la gente no podía y no quiere salir de casa. También otra cosa, otro dato importante es los restaurantes. Muchos restaurantes que no tenían una buena estrategia porque no quieren invertir en redes, porque entienden que las redes son un gasto, que la publicidad digital, porque no es solamente las redes sociales, estamos hablando de página web, estamos hablando de publicidad en otros medios digitales, no querían invertir y hoy, 3 meses y medio después, han desaparecido. Sí, y los que no, han tenido que fusionarse, no sé en España, pero aquí muchos restaurantes muy reconocidos se han fusionado y han dicho, bueno, ahora este restaurante y este restaurante vamos a estar juntos para poder subsistir a esta crisis. Entonces, lo que quiero decir es que hay que tener una excelente estrategia, hay que confiar en las redes, hay que invertir en las redes y también hay que invertir en tu comensal, porque también otra cosa es que no quieren darte degustaciones porque entienden que eso es un gasto de sus alimentos. Y no, cuando tú le das a degustar platos nuevos a un comensal, eso te ayuda ¿a qué? A captarlo luego, a que te compre. No es un gasto, es una inversión. Entonces, pongo esto en el plato porque es algo diferente que tal vez usted no tocó. No sé si en España también ha pasado de estas personas que han salido vendiendo productos, igual los deliveries. A ver, ¿qué me puede comentar sobre eso? Bueno, ahí la verdad que, Alfonsina, tenemos un problema legal en España. Okay. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes hacer, claro, porque esas personas, por ejemplo, no es un catering oficial. Es decir, tú desde tu casa no puedes crear unos platos para hacer delivery, porque entonces, ¿qué eres? ¿Un catering? ¿Bajo qué forma jurídica estás? Entonces eso en España sería un negocio ilegal porque no pertenecería a ningún CENAE. ¿Por qué? Porque al final tú desde tu casa no pagas los mismos impuestos ni obligaciones que un restaurante. Entonces no estás trabajando con las mismas condiciones competitivas, ¿no? Entonces eso, okay. Es verdad que en España eso está prohibido. Es decir, tú no puedes hacerlo porque, claro, tú no puedes garantizar de cómo lo hacen, cómo lo manipulan, cómo lo envasan, si rompen la cadena alimentaria o no, de frío, etcétera, etcétera. Entonces eso es verdad que aquí, al no producirse unas garantías, seguro que está bueno y que lo hacen muy bien, pero no lo controlas. Entonces, claro, imagínate que hace alguien una salsa, sale mal, intoxica y es un escándalo público, ¿no? Es decir, porque no hay una garantía legal. Entonces, ese tipo de negocios aquí no se pueden montar. Serían economía sumergida y no serían legales, ¿vale? Incluso hasta el punto... Bueno, los restaurantes están abiertos. Perdón que lo interrumpa. Sí. Muchos restaurantes que aún están abiertos han podido subsistir por eso, por los deliveries. Sí, no, pero ¿qué es diferente, el restaurante o la casa? No, el restaurante lo puede hacer, ¿vale? Yo hablo desde las casas, que casas hayan creado o empresas para hacer delivery, pues no es permitido. El restaurante sí puede. El restaurante puede, ¿vale? Y ahí fantástico, ¿vale? Es decir, que hayan creado una oferta, que totalmente de acuerdo, que al final si tienes un delivery bueno y no lo das a conocer, tampoco habrá funcionado. Pero, por ejemplo, otra de las tendencias que se nos están dando es el chef en casa. Es decir, sí. Y ahí también es otro vacío legal, porque entonces dices, a ver, porque aquí, ¿qué es? Si tú vas a cocinar a casa, ¿qué eres? ¿Es un delivery o es una empresa de catering? Es decir, ahora mismo lo que nos ha pasado con el COVID también, o los comercios con degustación. Es decir, tenemos un caso de el típico restaurante que está posicionado como restaurante de pescados, que como compra mucho pescado, crea una pescadería, pescadería en España le llamamos donde vendes el pescado, ¿no? La tienda pues crea una pescadería a la entrada del local. O en Argentina nos ha pasado mucho con los asadores de carnes. Es decir, hay asadores de carne que dice, bueno, como yo compro mucha, invento carne,
al consumidor final. Entonces llega un momento que la delgada línea roja cambia los modelos de negocio y entonces se crean vacíos de tipología de negocio. Que es verdad que con el COVID se han acelerado si legalmente hay un vacío, ¿no? Que eso es un poco... Ahora, sí, es verdad. Tenemos, antes de continuar con... Sí, Alfonsina. Es verdad que... ¿Me oyes? Sí, podemos continuar. Ok, pues nada, también quiero decir que es increíble cómo el COVID ha hecho que todos busquemos una manera de salir a flote, una manera de estar presente, y como usted dijo también, como muchos que no tenían una estrategia estable lamentablemente han desaparecido. Nada, solo quería terminar con eso. No, yo estoy de acuerdo con Alfonsina y es eso. Y es verdad que lo que dice Alfonsina, van a cambiar muchos modelos de negocio. Lo que tenemos es que muchos modelos de negocio que van a cambiar el concepto de Horeca. Lo que decíamos antes, por ejemplo, el delivery. ¿Quién se va a meter a hacer mucho delivery? Las grandes superficies. Las grandes superficies tienen lineales enormes de comida preparada. Tienes lo que llamamos cuarta y quinta gama. Tienes sus macarrones, tienes sus lasañas, tienes sus pollos asados, tienes su panadería si venden pan. ¿Cuánto van a tardar en que Globo Valle lo recoja el gran superficie? Nada. Es decir, si es que las grandes superficies, los Carrefour, los diferentes grandes superficies que hay, los Alcampo, ¿no?, van a estar haciendo delivery en un mes. Porque ellos tienen todos los productos ya preparados. Tienen lineales enteros de comidas para llevar ya preparadas. ¿Qué diferencia entre en que... No, aquí hay muchas personas. Sí, pero además... Hablando de las grandes compañías. Claro, Sí, las grandes compañías. Exacto. Es decir, que eso es un poco el tema. Y luego, por ejemplo, se han creado deliveries muy bonitos como... Uber a 4 manos, que por ejemplo aquí son experiencias que la comida tú no la pides a un chef, te cocinan 2. Entonces ya es una experiencia, como hablábamos antes, de un delivery diferente. Claro. Que es una experiencia. Señor Olmedilla, va a haber que crear esos delivery diferentes, porque claro, inclusive a esas grandes cadenas crear y entrarse en el mercado del delivery, esas microempresas van a tener que ser más creativas que nunca y se van a tener que reinventar más y van a tener los estándares y protocolos todavía más exigentes para poderse diferenciar de esas grandes cadenas, y uno como consumidor pues pueda buscar lo local, lo artesanal e irse por esa línea que a ellos le va a convenir. Por eso. Bueno, vamos, que totalmente de acuerdo con Alfonsina. ¿Tenemos otra pregunta, Alfonsina? No, más tarde. Bueno, ahí tenemos con nosotros también a Rubén Alfonseca, de la Federación Dominicana de Gastronomía. ¿Está ahí con su audio abierto, Rubén? Rubén Alfonseca. Para nosotros, Rubén, ¿estás ahí? Bueno, lo que Rubén se conecta, pues aquí dice Aura. Sí, estoy aquí. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a recibir a Rubén Alfonseca de la Federación Dominicana de Gastronomía, quien tiene una pregunta para usted, señor Olmedilla. Sí, muchísimas gracias por mi oportunidad. Y quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre un país turístico como el nuestro para poder seguir visitando? En el día de hoy sale un escrito que España suspende todos sus vuelos durante todo el verano hacia República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, pues Rubén, diría que porque no tenemos un gobierno competente. Porque esas decisiones son, porque al final con procesos, saber cómo se va moviendo. Es decir, es verdad que a nivel de decisión política hay cosas que no se entienden y no quiero entrar
pues nosotros al final somos Federación de Cocineros y no somos políticos, ¿no? Porque hay cosas que no tienen sentido, Rubén, y es por no entrar en temas políticos, ¿no? Porque pueden venir los ingleses, pero no pueden ir, pueden venir los alemanes, pueden venir, es decir, que no hay un criterio más allá de, porque al final dices, oye, si es que es verdad que el turista español que viaja a República Dominicana, por desgracia, el 80% cogen el avión, se montan en el aeropuerto, llegan allí a Punta Cana, a Bahía Príncipe, al otro, se tiran una semana y vuelven. Es decir, que es verdad que es un turismo muy de todo incluido. Entonces, puede ser un público muy controlado en ese sentido. Lo que pasa que es verdad que son decisiones más políticas, Rubén, que no puedo darte una opinión justa y exacta de esto, ¿no? Pero es verdad que con procesos y con garantías se podría viajar perfectamente, porque además es un turismo muy al complejo y yo me da muchísima rabia porque yo pregunto a mucha gente que va a República Dominicana y no ha salido del complejo y no conoce Santo Domingo ni otros sitios, ¿no? Es decir, que la gente dice, he ido a República Dominicana y ¿qué has visto? ¿No? Y han estado ahí en el complejo, en el Hotel X, para no hablar, y han estado allí una semana, unas playas fantásticas, no han salido del hotel, han hecho como mucho la excursión a semana, no sé qué, no sé cuánto, y se han vuelto, ¿no? Es decir, que eso también es una cosa que tendríamos que ver un poco, ¿no? Porque es verdad que se pierde lo bonito del país, de su gente, porque luego además vas al complejo y estás compartiendo con americanos y con es decir, no acaban de conocer a lo bello del país y de la gente de República Dominicana, ¿no? Es decir, que eso es verdad. Hay una cosa, Diego, y es que me parece extraño que permitan que Ecuador sea visitable cuando Ecuador ha tenido más casos de muertos en la calle, una situación deplorable, con una situación sanitaria extrema. Y República Dominicana, un país socio por excelencia, hijo de la madre patria, y encima en este momento se nos cierran las puertas cuando ellos sabían que tenían reservas aéreas desde el día 2 de julio, porque por agencia de viajes de España yo sabía que había reserva el 2 de julio. No. O sea, que ha sido una puñalada trapera, como bien dicen en España, y que de verdad que yo me imagino que ese tipo de cosas deberían de tratarse a nivel de Cancillería, porque no es justo que se haga eso con el hijo de la madre patria. Y además, añado una cosa, además, República Dominicana es un sitio donde los españoles tienen muchísima inversión. Claro que sí. Que encima dices, oye, que es que... Sí, pero todo eso queda al turismo interno, en todos los países. La mayoría de todos los hoteles de aquí, de Punta Cana, principalmente el 80%, el 70% es inversión española. Por eso, que es que no solo es puñalada, perdonad la expresión, puñalada trapera a eso, sino incluso a los propios empresarios españoles. Que tienen grandes inversiones y que tienen meses perdiendo dinero. Por eso digo, mucho dinero. Mucho dinero, que es que además el tejido empresarial es inversión española. Es decir, que es que no, es decir, será más fácil que abra dónde está la inversión española y dónde podemos hacer protocolos más sencillos pero bueno, eso lo que decía antes, que perdonadme que no quiero, que al final eso es una decisión política, no es y por desgracia los políticos son iguales en todas partes, ¿no? Quiere decir que eso sí es verdad, es una decisión política. Pero esto del COVID va a ayudar a todos los países con las visitas locales y el conocer el turismo local. O sea, mucha gente ya no va a salir tanto a otro país, sino que va a conocer su propio país, lo cual también es bueno. Se va a hacer mucho turismo interno a partir de ahora. Exacto, mucho turismo interno. Fíjense, como responsable de lo que es el desarrollo del turismo interno en República Dominicana hace 5 años, les puedo decir que nosotros hemos estado trabajando durante todo el tiempo de la pandemia con un segmento de mercado dentro del turismo interno que va a ser muy favorable para la situación, que es el turismo comunitario sostenible. Y es que en ese tipo de turismo nosotros tenemos la oportunidad de dejar una mayor derrama económica, una oportunidad de mejorar el tema de la brecha de la pobreza, porque se ha ampliado bastante. Estamos hablando que muchos de esos proyectos de turismo comunitario ni siquiera poseen pues los proyectos en fase, no han podido llegar a quédate en casa. O sea, es una situación muy deplorable
y de verdad que va a ser para nosotros de gran aliciente ya la apertura del turismo a nivel de lo que es el turismo comunitario sostenible, en donde además tenemos importantes rutas gastronómicas que hemos ido desarrollando con productos como el casabe, como el banano, como la miel de abeja. O sea que hemos estado promoviendo, de hecho, nosotros lanzamos hace casi 3 semanas el primer catálogo de turismo interno de la República Dominicana. Alfonsina, no tengo contacto tuyo, pero me gustaría hacértelo llegar para que veas todo lo que estamos promoviendo, más de 200 experiencias diferentes para que el local y cuando lleguen los extranjeros puedan hacerlo en el país. Ya tenemos formado a más de 1000 agentes de viaje, que era uno de los handicaps que teníamos para el turismo interno, porque no sabían qué vender, casi era prácticamente vendían lo mismo. Estamos diversificando el abanico de opciones a partir de formaciones a los agentes de viaje y a la prensa turística con respecto a eso. Honestamente, ahora el peso que tenemos encima es muy grande porque se espera que el turismo interno pues sea quien dé ese empuje, ese pistoletazo de salida, a pesar de que sabemos que la estancia media es muy baja y que para las grandes cadenas hoteleras tal vez no signifique mucho, pero sí en las grandes comunidades. Bueno, pues muchísimas gracias desde República Dominicana. Muchas gracias. Sí, excelente. Muchas gracias, Rubén. Para finalizar, Rubén, contigo, ¿tienes alguna pregunta para el señor Olmedilla, ya que forma parte de la Federación Dominicana de Gastronomía? Y bueno, él está involucrado con la Federación de Cocineros y Reposteros de España. Bueno, ahora mismo nosotros estamos sumergidos en dos cosas, tanto en política como en nuestro país. No quiero mezclar la política y la parte gastronómica, pero también estamos trabajando con certificaciones de toda parte para poder aperturar lo más rápido que podamos en el sector nuestro, a ver cómo el Señor nos ayuda. En el sector gastronómico, claro que sí. Ya el señor Olmedilla nos ha hablado acerca de unos protocolos que nosotros tenemos y se lo vamos a enviar a ustedes para facilitarle. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Pues sería bueno que nosotros, pues, para finalizar, señor Olmedilla, porque sabemos y le agradecemos muchísimo, sabemos que es un tiempo, ¿no?, que ya es tarde allá, nos gustaría que para concluir con estas personas que están presentes, ¿cuáles son las claves más importantes para recuperar tu restaurante? Para nosotros, en breve palabra, decírselo a esos que están conectados. Pues al final yo diría algo muy sencillo que no podemos perder, y es que un restaurante es una empresa con todo lo que conlleva, ¿no? Y al final las empresas son muy sencillas. Ingresos menos costes igual a beneficio, ¿no? Y al final lo que decía algunas personas que han intervenido, como Alfonsina y eso, que las cosas no son costes, hay que generar ingresos. Y parece que es que solo nos centramos en la parte de costes cuando lo importante es que hablemos de ingresos. Si es que si no tenemos ingresos, no sigamos para abajo. No nos fijemos en la segunda línea, la de costes, cuando vivimos del ingreso. Y parece que en nuestro sector todo es reducir costes, reducir costes. Esto es un coste, eso es un coste, ¿no? Es decir, hay que mirar la línea de ingresos. Y somos una empresa. Y al final tenemos que gestionarlo como una empresa, con nuestra estrategia de marca, con nuestra definición de producto. Imaginaros que fuéramos una empresa que no sabemos lo que vendemos. Pues es que eso es lo que nos pasa. O que no hagamos acciones para atraer a clientes. O si eso lo trasladamos a cualquier otro sector, diríamos, están locos. Claro. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, entonces el tema es ese, es ir a definir perfectamente nuestro negocio, ¿no? Bueno, pues para la última pregunta sería para también empapar a esas personas que se conectaron últimamente, la mejor estrategia de marketing para su restaurante y el chef. ¿Cuál sería esta? La mejor estrategia para su restaurante y el chef. Pues voy a decir una cosa, no existen, aquí decimos cojo ideas, no existe la gran idea. Es decir, lo que decíamos antes, la gente llega y dice, ¿qué puedo hacer que no exista? ¿Qué voy a hacer que no exista? La mejor fórmula, ¿sabes cuál es? Ser honesto con tu negocio y dar al cliente satisfacciones. Exacto, claro que no intentemos inventar nada, todo está inventado. Es decir, por inventar no vamos a ser los mejores. Hay que ser honesto con el cliente y hacerles que disfruten y una satisfacción de nuestro negocio. Porque la gente viene a nuestros negocios a disfrutar. Y les tenemos que hacer felices.
y una buena experiencia te va a dar un cliente fiel. Efectivamente. Por eso, vamos a ser honestos y hacerles disfrutar. Claro que sí, eso es de lo más Y importante. le puedes hacer disfrutar con un gran plato o con un gran sancocho. Así mismo. No importa lo que sea, tú puedes hacer la experiencia. Hasta en una silla de madera, de guano, le puedes tú hacer una experiencia magistral que nunca en su vida la han olvidado. Efectivamente. Es decir, ser honesto y ser satisfecho, ¿no? Satisfacer al cliente. Claro que sí. Vamos a darle un consejo último para los dueños de negocios, ya que nosotros estamos pues presentando la campaña de a 2 semanas ya del confinamiento, ya nosotros estábamos trabajando con esta campaña de luchemos con nuestros negocios, Vamos a concluir con un mensaje para los dueños de negocios que necesitan en este momento palabras de incentivo, palabras alentadoras para nosotros pues echar hacia adelante nuestro negocio en este momento. Pues mira, casi voy a terminar con una frase de lo que estábamos hablando antes con el compañero de la Real Academia de Gastronomía. Perdonad que no me acuerdo el nombre ahora mismo, con Rubén Alfonseca. Con Rubén Alfonseca, es decir, y yo diría lo siguiente a todo el mundo: los políticos están, los empresarios somos. Y de esto tenemos que salir nosotros, ellos no nos van a sacar. Es decir, ellos están hoy y mañana estarán otros. Nosotros seremos siempre hosteleros. Entonces los políticos están, nosotros somos. Trabajemos nosotros como colectivo y no esperemos nada de nadie. Levantemos esto nosotros. Le agradecemos muchísimo, muchísimas gracias. Bravo. Gracias de verdad de corazón. Gracias por su tiempo, por sus palabras, por su experiencia. Gracias a Alfonsina, a Milka Hernández, gracias a Rubén, a todos que han estado conectados con nosotros, a Itamae, a Aura Domínguez. Estuvo también con nosotros pues conectado Pedro del Mundo de los Negocios, que le mandó muchos saludos a Milka. Bueno, gracias de verdad que sí. Gracias también a Ross, que estuvo conectado de la Academia Dominicana de Gastronomía. Y bueno, gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar ese tiempo tan importante. Un abrazo a Alfonsina, Milka, Rubén y demás. Gracias, señor Diego, por su tiempo y ha sido un honor tenerlo para nosotros aquí en la República Dominicana. Yo, Luisa, lo único, trasladaros que aquí tenéis unos amigos y cualquier cosa, pues tenéis nuestros contactos y que estamos para colaborar todos. Que decir que encantado de ayudaros en todo lo que podamos y lo que decíamos, si cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición y encantado de ayudaros. Claro, y nosotros le vamos a extender a usted una invitación para la República Dominicana para que en cualquier momento las puertas de nuestro país, cuando usted pueda, están abiertas para que lo conozca. Bueno, yo os he de decir que he ido mucho, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, que vuelva otra vez, Pero como él habla de la cerveza Presidente y de algunas cositas de la Lincoln y otros demás, sabemos que sí. Ahora, usted conocerá mucho, pero de seguro que hay unos secretitos en el interior que tenemos por Barahona, que anda por ahí, por San José de Ocoa, que ha estado también presente. Usted no lo conoce. Así que encárguese de dejarse ver por nosotros. Yo encantado. Yo, doña Milka, iré practicando mi dominicano y diré cómo tú estás, qué lo que y esas cosas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, gracias de corazón y le deseo éxito en sus funciones. Gracias por haber sido tan amable y por regalarnos parte de su tiempo en una hora, bueno, que yo sé que ya están durmiendo prácticamente. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias igual. Gracias a todos por asistir y muchas bendiciones. Gracias.